Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 364ª jornada de las Mil y una Noches. Ella, Sherezade, dijo. Nos respondió el hombre con una voz de falsete semejante al graznido de un cuervo o de cualquier otra ave de rapiña. Luego se levantó de un salto, se partió en dos partes al hacer un movimiento, cortándose por la mitad y corrió a nosotros con el tronco solamente, mientras su parte inferior corría en dirección distinta. Y eso me recuerda un poquito a Juan Sin Miedo. Y en el mismo momento surgieron de todos los puntos de la selva otros hombres semejantes a aquel, los cuales corrieron a la fuente, se partieron en dos partes con un movimiento de retroceso y se abalanzaron a nosotros con su tronco solamente. Arrojáronse entonces sobre los tres de mis mamelucos más próximos a ellos y se pusieron al punto a devorarlos vivos, mientras yo y mis otros mamelucos nos lanzamos a nuestra barca y, prefiriendo 1000 veces ser devorados por el agua que devorados por aquellos monstruos, nos dimos prisas a alejarnos de la orilla, dejándonos de nuevo llevar por la corriente. Y entonces, mientras los troncos devoraban a mis tres desgraciados mamelucos, vimos correr por la ribera todas las piernas sin algas con un galope furioso y desordenado que nos aterró en nuestra barca fuera ya de su alcance. Y también nos asombramos mucho del terrible apetito de aquellos troncos cortados por el vientre y nos preguntamos cómo era posible semejante cosa, deplorando siempre la suerte de nuestros desgraciados compañeros. Nos impulsó la corriente hasta el día siguiente y llegamos entonces a una tierra cubierta de árboles frutales y grandes jardines de flores encantadoras. Pero cuando amarramos nuestra barca no quise echar pie a tierra y encargué a mis tres mamelucos que fuesen primero a inspeccionar el terreno. Así lo hicieron, y después de estar ausentes medio día volvieron a contarme que habían recorrido una distancia grande, caminando de un lado a otro sin encontrar nada sospechoso. Después habían visto un palacio de mármol blanco cuyos pabellones eran de cristal puro y en medio del cual aparecía un jardín magnífico con un lago soberbio. Entraron en el palacio y vieron una sala inmensa donde se alineaban sillones de marfil alrededor de un trono de oro enriquecido con diamantes y rubíes, pero no encontraron a nadie en el palacio. En vista de un relato tan tranquilizador me decidí a salir de la barca y emprendí con ellos el camino del palacio. Empezamos por satisfacer nuestra hambre, comiendo las frutas deliciosas de los árboles del jardín, y luego entramos a descansar en el palacio. Yo me senté en el trono de oro, y mis mamelucos en los sillones de marfil, y aquel espectáculo hubo de recordarnos a mi padre, el rey, a mi madre, y al trono que perdí, y me eché a llorar, y mis mamelucos también lloraron de emoción. Cuando nos sumíamos en tan triste recuerdo oímos un gran ruido semejante al del mar y enseguida vimos en la sala donde nos hallábamos un cortejo formado por visires, emires, chambelanes y notables, pero pertenecientes todos a la especie de los monos. Los había entre ellos grandes y pequeños, y creíamos que habíamos llegado a nuestro fin, pero el gran visir de los monos, que pertenecía a la variedad más corpulenta, fue a inclinarse ante nosotros con las más evidentes muestras de respeto y en lenguaje humano me dijo que él y todo el pueblo me reconocían como a su rey y nombraban jefes de su ejército a mis tres mamelucos. Luego, tras de haber hecho que nos sirvieran de comer gacelas asadas, me invitó a pasar revista al ejército de mis súbditos, los monos, antes del combate que debíamos librar con sus antiguos enemigos, los ghouls, que habitaban la comarca vecina. Entonces yo, como estaba muy fatigado, despedí al gran visir y a los demás, conservando en mi compañía solo a mis tres mamelucos. Después de discutir durante una hora acerca de nuestra situación, resolvimos huir de aquel palacio y de aquella tierra cuanto antes, y nos vimos obligados a regresar al palacio donde estuvimos durmiendo hasta la mañana. Cuando nos despertamos, fue a saludarnos el gran visir de mis nuevos súbditos y me dijo que todo estaba dispuesto para el gran combate contra los ghouls. Y al mismo tiempo los demás visires llevaron a la puerta del palacio 4 perros enormes que debían servirnos de cabalgadura a mí y a mis mamelucos y estaban embridados con cadenas de acero. Y nos vimos obligados, yo y mis mamelucos, a montar en aquellos perros y tomar la delantera en tanto que a nuestras espaldas, lanzando aullidos y gritos espantosos, nos seguía todo el ejército innumerable de mis súbditos monos, capitaneados por mi gran visir. Al cabo de un día y una noche de marcha, llegamos frente a una alta montaña negra en la que se encontraban los guardias de los ghouls, los cuales no tardaron en mostrarse. Los había de diferentes formas, a cual más espantosas. Unos ostentaban cabeza de buey sobre un cuerpo de camello, otros parecían hienas, mientras otros tenían un aspecto indescriptible por lo horroroso y no se asemejaban a nada conocido que permitiera establecer una comparación. Cuando los ghouls nos vislumbraron, bajaron de la montaña y parándose a cierta distancia, nos abrumaron con una lluvia de piedras. Mis súbditos respondieron del propio modo y la refriega se hizo terrible por una y otra parte.
Armados con nuestros arcos, yo y mis mamelucos disparamos a los ghouls una cantidad de flechas que mataron a un gran número, para júbilo de mis súbditos, a quienes aquel espectáculo llenó de ardor. Así es que acabamos por lograr la victoria y nos pusimos a perseguir ghouls. Entonces yo y mis mamelucos determinamos aprovecharnos del desorden de aquella retirada y montados en nuestros perros escapar de mis súbditos, los monos, poniéndonos en fuga por el lado opuesto, sin que se diesen ellos cuenta, y a golpe tendido desaparecimos de su vista. Después de correr mucho nos detuvimos para dar un respiro en nuestras cabalgaduras y vimos enfrente de nosotros una roca grande, tallada en forma de tabla y en la que aparecía grabada en lengua hebrea una inscripción que decía así: «Oh tú, cautivo, a quien arrojó el destino a esta región para ser de ti el rey de los monos. Si quieres renunciar a tu realeza por medio de la fuga, dos caminos se abren a tu liberación. Uno de estos caminos se halla a tu derecha, y es que el que antes te conducirá a orillas del océano que rodea el mundo, pero cruza por desiertos terribles llenos de monstruos y de genios malhechores. El otro es el de la izquierda, se tarda 4 meses en recorrerle y atraviesa un gran valle que es el Valle de las Hormigas. Si tomas ese camino resguardándote de las hormigas, irás a parar a una montaña de fuego al pie del cual se encuentra la ciudad de los judíos. Yo, Soleimán ben Daud, escribí esto para tu salvación». Cuando leímos tal inscripción, llegamos al límite del asombro y nos apresuramos a emprender el camino de la izquierda que debía conducirnos a la ciudad de los judíos, pasando por el Valle de las Hormigas. En ese momento de su narración, Sherezade vio aparecer la mañana y se calló discretamente, y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 365ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.